Papá, he estado pensando mucho sobre la boda, y creo que sería mejor si no me llevaras al altar. Renato y yo hemos hablado, y él dice que prefiere que sea una ceremonia más íntima, solo con las personas más cercanas a nosotros como pareja. Él siente que tu presencia podría complicar las cosas, porque ustedes dos nunca se han llevado bien, y no quiere que haya tensiones en nuestro día especial. Las palabras de Tatiana me atravesaron como balas. Estaba parada ahí, en el umbral de la cocina de mi propia casa, jugando nerviosamente con el anillo de compromiso, evitando mi mirada como si yo fuera un extraño y no el hombre que la había criado solo después de que su madre muriera. ¿Cómo que complicar las cosas? Mi voz salió ronca, casi inaudible. Tatiana, soy tu padre. He esperado este momento durante 35 años. Desde que eras una niña pequeña y me decías que cuando te casaras, yo sería quien te llevaría de la mano. Ella se movió incómoda, sus ojos fijos en el piso de cerámica que habíamos instalado juntos el verano pasado. Lo sé, papá, pero las cosas cambian. Renato me hizo ver que tal vez es hora de que forme mi propia familia, sin depender tanto de la familia anterior. Familia anterior. Las palabras me quemaron la garganta. ¿Eso es lo que soy ahora para ti? Familia anterior. Mi nombre es Osvaldo Meneses, tengo 68 años, y nunca imaginé que el día antes de la boda de mi única hija, ella me estaría diciendo que no era bienvenido en el momento más importante de su vida. No es eso, papá. Es solo que Renato dice que sería mejor para todos y... Su voz se fue apagando, como si las palabras se le estuvieran atragantando. Renato dice, Renato piensa, Renato siente. Mi voz se alzó sin que pudiera controlarla. ¿Desde cuándo las decisiones de mi hija las toma ese hombre? ¿Desde cuándo tú necesitas el permiso de él para decidir quién puede estar en tu boda? Tatiana finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Pero también vi algo más, miedo. Mi hija me tenía miedo, o más bien, tenía miedo de él. Papá, por favor no me hagas esto más difícil. Ya fue bastante duro tomar esta decisión. Tú tomaste esta decisión. Me acerqué un paso, y ella retrocedió instintivamente. Mírame a los ojos y dime que esta fue tu decisión, no la de él. Sus labios temblaron. Es lo mejor para todos. Eso no es lo que te pregunté. Mi voz se volvió más firme. Te pregunté si tú, Tatiana Meneses, mi hija, la niña que solía jugar conmigo a que era una princesa y yo el rey que la protegía de todos los dragones del mundo, tomaste la decisión de prohibirle a su padre estar en su boda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la pared y el zumbido del refrigerador. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se estuviera desmoronando. Él me dijo que tenía que elegir. Sus palabras salieron como susurros. Me dijo, es él o yo, Tatiana. No puedo casarme contigo si tu padre va a estar ahí, interfiriendo en nuestro momento. Y yo no podía perder mi matrimonio, papá. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y prefieres perder a tu padre? Ella comenzó a llorar en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No quiero perderte, papá, pero tampoco puedo perder a Renato. Él es mi futuro. Yo soy tu pasado, tu presente y también debería ser parte de tu futuro. Mi voz se quebró. Soy el hombre que te cambió los pañales cuando eras bebé, que se despertó todas las noches cuando tenías pesadillas, que trabajó turnos dobles para pagarte la universidad, que lloró de alegría el día que te graduaste. Lo sé, papá, lo sé. Sollozaba ahora. Pero las cosas son diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Porque él lo dice. La rabia comenzó a crecer en mi pecho. Tatiana, ese hombre te está alejando de tu familia. ¿No lo ves? No es cierto. Pero su voz no sonaba convincente ni para ella misma. Miré a mi alrededor. Esta casa donde habíamos vivido juntos durante tantos años, donde habíamos construido tantos recuerdos. Las paredes llenas de fotos de su infancia, de sus graduaciones, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida. Está bien. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía. Si esa es tu decisión, la respeto. Ella me miró sorprendida. ¿En serio? Soy tu padre, Tatiana. Te amo incondicionalmente, incluso cuando tomas decisiones que me destrozan el alma. Me dirigí hacia la puerta. Que tengas una boda hermosa. ¿A dónde vas? Me detuve sin voltear.
a aceptar que mi hija ya no me necesita. Salí de la casa con el corazón roto, pero algo dentro de mí había despertado. Una determinación que no sentía desde hacía años. Si Renato quería jugar sucio, pronto descubriría que había elegido al oponente equivocado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 5 de la madrugada, sentado en mi sillón, repasando cada momento de los últimos 3 años desde que Renato entró en nuestras vidas. Y por primera vez, las piezas comenzaron a encajar de una manera que me hizo sentir náuseas. La primera exclusión que recordé fue tan sutil que en su momento la dejé pasar. Fue el cumpleaños número 66, hace 2 años. Tatiana me había prometido que vendría a almorzar conmigo, como hacíamos cada año desde que murió su madre. Había preparado su plato favorito, asado con chimichurri y papas al horno. Puse la mesa para 2, compré una torta pequeña en la panadería de la esquina, incluso saqué la botella de vino que había estado guardando. A las 3 de la tarde recibí un mensaje de texto: papá, se presentó algo con Renato. No voy a poder ir. Te compenso la próxima semana, te lo prometo. La próxima semana nunca llegó. Cuando la llamé, me dijo que habían tenido que ir a conocer a los padres de Renato, que vivían en otra ciudad. Era importante para él. Papá, tú entiendes. Yo entendí. O eso creí en ese momento. La segunda exclusión fue más dolorosa. El Día del Padre de ese mismo año. Tradicionalmente, Tatiana y yo íbamos a la parrilla del barrio, nos sentábamos en nuestra mesa de siempre y hablábamos de todo y de nada mientras compartíamos unas cervezas frías. Era nuestro ritual sagrado, algo que habíamos hecho religiosamente durante 15 años. Esa mañana me arreglé con mi mejor camisa, la celeste que ella me había regalado el año anterior. Me peiné hacia atrás y hasta me puse un poco de colonia. Estaba emocionado de pasar el día con mi hija, de escuchar sus historias, de reírnos juntos. Llegué a la parrilla a las 12 en punto, como habíamos acordado. Pedí nuestra mesa habitual y me quedé esperando. 12:30. 1 de la tarde. 1:30. A las 2, el mozo se acercó con cara de lástima. Don Osvaldo, ¿va a seguir esperando? Tengo una familia que necesita la mesa. Llamé a Tatiana. No respondió. Volví a llamar. Nada. Finalmente, a las 2:15, recibí otro mensaje. Papá, perdón, pero Renato organizó una sorpresa para ir a conocer a su hermana que vive en el campo. Ya estamos en la carretera. Feliz Día del Padre. Te llamo mañana. Me quedé ahí sentado, solo, con 2 cervezas frente a mí que ya habían perdido toda su espuma. El mozo me regaló una empanada de cortesía. Para que no se sienta tan solo, me dijo con una sonrisa triste. Comí en silencio, mirando las otras mesas llenas de padres con sus hijos, y por primera vez en años, me sentí completamente invisible. Pero la exclusión que más me dolió, la que ahora entiendo que fue deliberadamente cruel, pasó hace 6 meses. Era el aniversario de la muerte de mi esposa, la madre de Tatiana. Todos los años, desde hace 10 años, vamos juntos al cementerio. Llevamos flores frescas, limpiamos la lápida, y nos quedamos ahí hablándole, contándole lo que ha pasado en nuestras vidas. Esa mañana me levanté temprano, compré las flores favoritas de mi esposa, rosas blancas y claveles rojos. Me vestí con mi traje negro, el mismo que había usado en su funeral. Era un día sagrado para nosotros, un momento de conexión que nada ni nadie había logrado interrumpir en una década. Llegué a casa de Tatiana a las 10 de la mañana. Toqué el timbre. Renato abrió la puerta con cara de fastidio, como si mi presencia fuera una molestia inesperada. ¿Qué necesitas, Osvaldo? Su tono era frío, distante. Vengo por Tatiana. Vamos al cementerio. ¿Al cementerio? Frunció el ceño como si no supiera de qué le estaba hablando. ¿Para qué? Es el aniversario de la muerte de su madre. Las palabras me quemaron al decirlas. Ah, sí, claro. Se rascó la cabeza con fingida preocupación. Pero hoy no va a poder. Tiene cita con el ginecólogo. Ya sabes, estamos tratando de tener un bebé, y estos controles son muy importantes. Mi corazón se detuvo. ¿Cita médica? Pero siempre vamos juntos este día. Nunca hemos faltado. Bueno, las prioridades cambian, ¿no? Se encogió de hombros. Ahora ella tiene que pensar en su futuro, en formar su propia familia. No puede vivir siempre en el pasado. En el pasado, como si el amor por su madre fuera algo anticuado, algo de lo que había que avergonzarse. ¿Puedo hablar con ella? Está durmiendo.
La cita es temprano y necesita descansar. Comenzó a cerrar la puerta. Otra vez será, Osvaldo. Me quedé parado en esa puerta durante 5 minutos, con las flores en la mano, sintiéndome como el tonto más grande del mundo. Después fui solo al cementerio. Le conté a mi esposa lo que había pasado, y por primera vez en 10 años, lloré sobre su tumba. Esa tarde, navegando por redes sociales, vi una foto que me partió el alma. Era Tatiana y Renato en un restaurante elegante del centro, brindando con copas de champán. Ella llevaba un vestido rojo precioso y sonreía radiante. El pie de foto decía, celebrando nuestro futuro juntos. No había ninguna cita médica. No había ninguna urgencia. Simplemente había elegido estar con él en lugar de honrar la memoria de su madre conmigo. Esa noche entendí que las exclusiones no eran coincidencias. No eran malentendidos. Eran estratégicas, calculadas, diseñadas para borrarme de la vida de mi hija poco a poco, sin que ella se diera cuenta de lo que estaba pasando. Renato no era solo un yerno que no me soportaba. Era un manipulador experto que había convertido a mi hija en su cómplice inconsciente para alejarla de mí. Y ahora, después de la conversación de esta tarde, finalmente había mostrado sus cartas, es él o yo. Pero lo que ese bastardo no sabía era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. La determinación de un padre que no iba a permitir que le robaran a su hija sin pelear. Me levanté del sillón, fui a la cocina y me preparé un café bien cargado. Tenía mucho trabajo que hacer. El café me supo amargo esa madrugada, pero necesitaba mantenerme despierto. Por primera vez en 3 años, podía ver con claridad lo que había estado pasando. No era paranoia de viejo, no era que me costara aceptar que mi hija había crecido. Era manipulación pura y dura, ejecutada con la precisión de un cirujano. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y comencé a escribir. Fecha por fecha, exclusión por exclusión. Cada vez que Tatiana había cancelado nuestros planes por algo urgente que involucraba a Renato. Cada vez que había cambiado nuestras tradiciones por nuevas experiencias con él. Cada vez que me había mentido para evitar lastimarme. Porque ahora entendía que me había estado mintiendo. Y lo peor de todo, probablemente ni siquiera se daba cuenta. La lista era más larga de lo que había imaginado. 18 ocasiones en los últimos 2 años donde yo había sido sistemáticamente reemplazado, excluido o directamente ignorado. 18 veces que había justificado como la vida moderna o las nuevas responsabilidades de pareja. Me levanté y fui hasta el armario del pasillo, donde guardaba las cajas de fotos familiares. Saqué la caja marcada Tatiana 2015 a 2022 y la puse sobre la mesa. Necesitaba confirmar algo que tenía en la mente. Las primeras fotos eran de antes de Renato. Tatiana y yo en el parque de diversiones, celebrando que había conseguido su primer trabajo como contadora. Su sonrisa era genuina, espontánea. Sus ojos brillaban de felicidad real. Estaba relajada, cómoda, siendo ella misma. Luego venían las fotos con Renato. Al principio, parecía todo normal. Los 3 juntos en algunas ocasiones familiares. Pero conforme pasaban los meses, algo cambiaba en la expresión de mi hija. Su sonrisa se volvía más tensa, más ensayada. Su postura se veía rígida, como si estuviera actuando para la cámara. Y las fotos conmigo desaparecían gradualmente. En las últimas imágenes, de los últimos 6 meses, ya no aparezco en ninguna. Es como si hubiera sido borrado de su vida de manera sistemática. Tatiana y Renato en restaurantes caros, en viajes a la playa, en reuniones con amigos que yo no conocía. Una vida paralela de la que yo había sido completamente excluido. Guardé las fotos y me dirigí a mi dormitorio. Desde la ventana podía ver la casa donde Tatiana vivía con Renato, a solo 3 cuadras de distancia. Las luces estaban apagadas. Probablemente ella estaba despierta, llorando en silencio, sintiéndose culpable por lo que me había hecho esta tarde. Parte de mí quería ir hasta allá, tocar la puerta, abrazarla y decirle que todo iba a estar bien. Que no importaba lo que había pasado, que la perdonaba, que solo quería recuperar a mi hija. Pero otra parte de mí, la parte que había estado creciendo durante las últimas horas, sabía que eso sería exactamente lo que Renato esperaba. Que yo apareciera suplicando, rogando por las migajas de atención de mi propia hija. Que aceptara cualquier humillación con tal de no perderla completamente. No, esta vez iba a ser diferente. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué mi libreta de teléfonos. Busqué un nombre que no había marcado en meses, Armando Herrera, mi mejor amigo desde la adolescencia y abogado jubilado.
Si alguien podía ayudarme a entender qué estaba pasando realmente, era él. Miré el reloj. Las 5:15 de la madrugada. Demasiado temprano para llamar a nadie. Pero sabía que Armando era madrugador como yo. A las 6:30 estaría despierto, tomando mate en su jardín como hacía todas las mañanas desde que se jubiló. Volví a la cocina y me preparé otro café. Esta vez le agregué 2 cucharadas de azúcar. Necesitaba energía para lo que se venía. Mientras esperaba que pasaran las horas, comencé a pensar en Renato con más frialdad, sin la rabia que normalmente me cegaba cuando pensaba en él. ¿Qué tipo de hombre le hace elegir a una mujer entre su padre y él? ¿Qué tipo de persona dedica 3 años de su vida a alejar sistemáticamente a alguien de su familia? Alguien que tiene algo que esconder. Alguien que necesita control total para que sus secretos no salgan a la luz. Me levanté y fui hasta mi escritorio en el living. En el cajón de abajo tenía todos los papeles importantes, escrituras de la casa, documentos del trabajo, pólizas de seguros. Y también tenía algo que había guardado hace tiempo sin darle mucha importancia, el contrato de sociedad del negocio de repuestos de auto que había abierto junto con Renato hace 2 años. Había sido idea de él. Osvaldo, me había dicho con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente, usted tiene experiencia en mecánica y yo tengo contactos comerciales. Podríamos hacer una buena sociedad. Yo había puesto $40,000 de mis ahorros. Él había puesto contactos y gestión comercial. El negocio había empezado bien, con ganancias moderadas pero constantes. Pero en los últimos meses, Renato me había dicho que las ventas habían bajado, que había que apretarse el cinturón, que era mejor que yo no me preocupara por los números y me enfocara solo en la parte técnica. Como un idiota, había confiado en él. Busqué los papeles del negocio y los puse sobre el escritorio. Los estados de cuenta que Renato me había mostrado mostraban ganancias mensuales de alrededor de $3,000. Nada espectacular, pero suficiente para justificar la inversión. Pero ahora, recordando las fotos de Tatiana y él en restaurantes caros, los viajes constantes, el auto nuevo que se había comprado hace 3 meses, las cosas no cuadraban. Con esos ingresos declarados, ¿cómo podía permitirse ese estilo de vida? A menos que los números reales fueran muy diferentes. Miré el reloj otra vez. Las 6 de la mañana. En media hora podría llamar a Armando. Y también tenía que hacer algo que había estado postergando por vergüenza, ir personalmente al negocio y revisar los libros de contabilidad. Como socio, tenía derecho a hacerlo. Me duché, me afeité y me puse mi mejor traje. El mismo que había planeado usar para llevar a mi hija al altar. Si iba a enfrentar a Renato, lo haría con dignidad. Mientras me anudaba la corbata frente al espejo, me miré fijamente a los ojos. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el mismo que había salido destruido de la casa de su hija la tarde anterior. Este era un hombre con un propósito, con una determinación que no había sentido en años. Renato, murmuré a mi reflejo, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Le dijiste a mi hija que eligiera entre tú y yo, pensando que ya tenías la partida ganada. Pero te olvidaste de algo muy importante. Me ajusté la corbata y sonreí por primera vez en 24 horas. Yo he estado jugando este juego mucho más tiempo que tú, muchachito, y estoy a punto de enseñarte cómo se juega en serio. A las 6:30 en punto marqué el número de Armando. Respondió al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. Osvaldo, hermano, ¿qué tal? Es muy temprano, ¿todo bien? Armando, necesito verte. Es urgente. Mi voz salió más seria de lo que había planeado. ¿Pasó algo? ¿Estás enfermo? No, no es eso. Es sobre Tatiana. Sobre su boda. Sobre Renato. Hice una pausa. Creo que he estado siendo muy idiota durante mucho tiempo, y necesito que alguien con tu experiencia me ayude a ver las cosas con claridad. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Armando había sido abogado durante 40 años antes de jubilarse. Había visto toda clase de manipuladores, estafadores y mentirosos profesionales. Si alguien podía ayudarme a entender qué tipo de hombre era realmente Renato, era él. Ven para acá. Estoy en el jardín. Traigo mate para los dos. Llegué a la casa de Armando 40 minutos después. Lo encontré exactamente donde había dicho, sentado bajo el árbol de limón de su patio trasero, con el mate en la mano y esa expresión serena que siempre tenía cuando estaba a punto de analizar un caso complejo. Contame todo, me dijo sin preámbulos, pasándome el mate. Desde el principio. Y le conté todo. La conversación de ayer con Tatiana,
las exclusiones sistemáticas de los últimos años, las mentiras, las manipulaciones sutiles, el ultimátum final. Cuando terminé, Armando se quedó en silencio durante largos minutos, mirando las hojas del árbol como si allí estuvieran escritas las respuestas. Osvaldo, dijo finalmente, lo que me estás describiendo no es solo el caso de un yerno celoso. Es el patrón de comportamiento de un manipulador psicológico experto. Y en mi experiencia, cuando alguien necesita ese nivel de control sobre una persona, generalmente es porque tiene algo muy grande que ocultar. Eso mismo pensé yo. Por eso quiero revisar los libros del negocio. Armando levantó una ceja. ¿Tienen un negocio juntos? Le expliqué sobre la sociedad de repuestos de auto, sobre mi inversión de $40,000, sobre los estados financieros que Renato me había mostrado, sobre las discrepancias que había notado entre los ingresos reportados y su estilo de vida. Osvaldo, dijo Armando, y su tono se volvió muy serio. Si tus sospechas son correctas, no estamos hablando solo de manipulación emocional. Estamos hablando de fraude financiero. Posiblemente desfalco. Esos son delitos graves que podrían llevarlo a prisión. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por el patio, como hacía siempre cuando estaba procesando información importante. Necesitamos ser muy cuidadosos con esto. Si realmente está robándote dinero, no podemos alertarlo de que sospechamos algo. Tenemos que conseguir pruebas sólidas antes de confrontarlo. ¿Cómo hago eso? Primero, ejerces tu derecho como socio de revisar todos los libros contables. Pero no vayas solo. Ve acompañado por un contador independiente. Segundo, necesitamos investigar su vida personal más a fondo. Sus otros ingresos, sus gastos, su historial crediticio. Armando desapareció dentro de la casa y regresó 5 minutos después con una libreta y un bolígrafo. Tengo un amigo que trabaja en investigaciones privadas. Se llama Jaime Morales, es ex policía. Si le das autorización, puede hacer algunas averiguaciones discretas sobre tu yerno. Me pasó un papel con un número de teléfono. Dile que vas de mi parte. ¿Y qué pasa con Tatiana? ¿Cómo la protejo de todo esto? La expresión de Armando se suavizó. Osvaldo, tu hija está siendo víctima también. Los manipuladores como Renato son expertos en hacer que sus víctimas se sientan culpables por defender a las personas que aman. Probablemente ella esté sufriendo tanto como tú, pero está atrapada en una red de culpa y chantaje emocional de la que no sabe cómo salir. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo la ayudo sin alejarla más? Por ahora, nada. Sé que es lo más difícil del mundo, pero tienes que resistir el impulso de ir a buscarla. Cualquier confrontación directa ahora mismo solo va a darle a Renato más municiones para convencerla de que tú eres el problema. Armando se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Mira, hermano, yo he visto casos como este antes. La única manera de ayudar a alguien que está siendo manipulado es exponiendo al manipulador. Una vez que Tatiana vea quién es realmente Renato, no con tus palabras sino con pruebas irrefutables, ella sola va a tomar la decisión correcta. ¿Y si no lo hace? ¿Y si está tan metida en todo esto que prefiere seguir creyendo en sus mentiras? Entonces por lo menos habrás hecho todo lo posible por salvarla. Pero yo creo que tu hija es más inteligente de lo que piensas. Creo que una parte de ella ya sospecha que algo no está bien. Por eso estaba llorando ayer cuando te dijo que no podías llevarla al altar. Nos quedamos en silencio, bebiendo mate y escuchando los pájaros cantar en el jardín. Por primera vez en 24 horas, me sentí menos solo. Hay algo más, dijo Armando después de un rato. Algo que necesitas considerar. ¿Qué? Si Renato está robándote dinero del negocio, es muy posible que esté haciendo lo mismo con otras personas. Los estafadores rara vez se limitan a una sola víctima. Podrían haber más socios, más inversores, más familias destruidas por su culpa. La idea me pegó como un puñetazo. ¿Estás diciendo que mi hija podría estar casándose con un delincuente profesional? Estoy diciendo que necesitamos averiguarlo. Y si es así, necesitamos detenerlo antes de que haga más daño. Me levanté de la silla sintiendo una mezcla de terror y determinación. Terror por lo que podríamos descubrir, pero determinación de llegar hasta el final. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Armando se dirigió hacia la casa. Voy a llamar a Jaime para que nos encuentre en tu negocio en 1 hora. Y también voy a contactar a un contador forense que me debe un favor. Contador forense. Un especialista en detectar fraudes financieros. Si Renato está jugando sucio con los números,
él va a encontrar las pruebas. Mientras Armando hacía las llamadas, yo me quedé en el jardín, mirando el cielo que comenzaba a aclararse. La boda de mi hija era mañana. En 24 horas, ella se casaría con un hombre que posiblemente era un estafador profesional, y yo iba a estar excluido de la ceremonia. Pero si lográbamos encontrar las pruebas que necesitábamos, tal vez todavía habría tiempo de salvarla. Osvaldo, gritó Armando desde adentro. Jaime nos encuentra en el negocio a las 9. El contador puede estar ahí a las 10. ¿Estás listo para esto? Miré hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar entre las nubes. Más listo que nunca. Llegamos al negocio de repuestos a las 8:45 de la mañana. Era un local pequeño en una zona industrial, con un letrero que decía Repuestos Meneses y Asociados. Siempre me había molestado que mi apellido apareciera primero, siendo que Renato era quien manejaba la parte administrativa, pero ahora entendía que había sido parte de su estrategia para ganarse mi confianza. Jaime Morales ya nos estaba esperando en la puerta. Era un hombre de unos 50 años, complexión robusta, con esos ojos penetrantes que solo tienen los que han pasado décadas investigando mentiras profesionales. Su apretón de manos fue firme y directo. Armando me contó por teléfono de qué se trata esto, dijo sin preámbulos. Antes de entrar, necesito que sepas que lo que podamos encontrar aquí puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Más seguro que nunca. Abrí la puerta del negocio con mis llaves. El lugar estaba ordenado y limpio, como siempre. Las estanterías llenas de repuestos organizados por categorías, el mostrador con la caja registradora y la computadora, la pequeña oficina al fondo donde Renato manejaba la contabilidad. ¿Él viene aquí todos los días?, preguntó Jaime. Los martes, jueves y sábados. Hoy es miércoles, así que no debería aparecer hasta mañana. Perfecto. ¿Dónde guarda los libros contables? Le señalé la oficina. Jaime se dirigió directamente allá y comenzó a abrir cajones y archivadores con la eficiencia de alguien que había hecho esto cientos de veces. Osvaldo, me llamó a los 5 minutos. Ven acá. Necesito que veas esto. Me acerqué a la oficina. Jaime tenía 3 carpetas diferentes sobre el escritorio. ¿Reconoces estas carpetas? Miré las carpetas. Una era roja, con la etiqueta Cuentas Oficiales. Esa la conocía. Era donde Renato me mostraba los estados mensuales. Las otras 2 eran verdes, con etiquetas que decían Proveedores A y Proveedores B. Nunca las había visto antes. Solo conozco la roja. Jaime abrió la carpeta roja. Eran los mismos números que yo conocía. Ventas mensuales promedio de $12,000, gastos de $9,000, ganancia neta de $3,000. Todo muy modesto y creíble. Luego abrió una de las carpetas verdes. Los números eran completamente diferentes. Ventas mensuales de $45,000, gastos de $20,000, ganancia neta de $25,000. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Significa que tu socio está manejando 3 contabilidades diferentes. Una para mostrarte a ti, otra para los proveedores reales, y probablemente una tercera para evadir impuestos. Abrió la segunda carpeta verde. Los números eran aún más altos. Ventas por $60,000 mensuales. Hijo de puta, murmuré. En ese momento llegó el contador forense que Armando había contactado. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con anteojos gruesos y un maletín de cuero gastado. Se presentó como Gilberto Ramos. ¿Qué tenemos?, preguntó, poniéndose unos guantes de látex. Jaime le explicó lo que habíamos encontrado. Gilberto examinó las carpetas con la concentración de un cirujano, tomando notas en un cuaderno pequeño. Esto es un esquema de doble contabilidad bastante sofisticado, dijo después de revisar todo. Necesito acceder a la computadora para ver los archivos digitales. ¿Tienes la contraseña? No. Renato nunca me la dio. Decía que era por seguridad. Gilberto sonrió. No te preocupes. Los estafadores siempre creen que son más inteligentes de lo que realmente son. Sacó una pequeña memoria USB de su maletín y la conectó a la computadora. En menos de 10 minutos había accedido a todos los archivos. Bingo, murmuró. Osvaldo, ¿puedes venir a ver esto? En la pantalla había una hoja de cálculo titulada Distribución Real de Ganancias. Los números me marearon. Ganancias mensuales de $70,000 en los últimos 6 meses. De esos $70,000, Renato se había asignado $60,000 para él,
y 10.000 aparecían como gastos operativos. ¿Dónde están mis $40.000 de inversión inicial?, pregunté. Gilberto hizo clic en otra pestaña. Según esto, tu inversión fue registrada como un préstamo, que ya fue devuelto, en forma de salario mensual, de $500 durante los primeros meses. Pero yo nunca recibí ningún salario. Por supuesto que no. Él se lo quedó todo. Jaime, que había estado revisando otros archivos, me llamó desde el otro lado de la oficina. Osvaldo, necesitas ver esto también. Se había metido en el archivo personal de Renato en la computadora. Había carpetas con nombres como Casa Nueva, Auto BMW, Viaje a Europa y una que me heló la sangre, Boda Tatiana, gastos reales. Abrió esa carpeta. Había una lista detallada de todos los gastos de la boda de mi hija. Vestido, $2.000. Salón, $8.000. Catering, $15.000. Banda de música, $3.000. Flores, $1.500. El total era de $45.000. Él le dijo a Tatiana que la boda iba a costar $15.000, murmuré. Le dijo que era un presupuesto ajustado, que tenían que ser cuidadosos con los gastos. Está pagando una boda de lujo con el dinero que te robó, dijo Jaime. Y probablemente le está diciendo a tu hija que él está haciendo un gran sacrificio financiero por ella. Gilberto siguió revisando archivos. Hay más, dijo con voz grave. Mucho más. Había encontrado una carpeta llamada Otros Inversores. Adentro había una lista de nombres con cantidades de dinero al lado. Reconocí algunos, eran conocidos del barrio, hombres mayores como yo. Don Esteban Morales, $30.000. Don Ricardo Silva, $25.000. Don Alberto Castillo, $35.000. Dios mío, susurré. ¿Cuántos más? Según esto, hay 12 inversores más. El total. Gilberto hizo cálculos rápidos en su cuaderno. $420.000. ¿Y qué les está diciendo a ellos? Jaime abrió otra carpeta. Eran copias de estados de cuenta falsos, similares a los que me había mostrado a mí. A cada inversor le mostraba ganancias modestas mientras se quedaba con la mayoría de las ganancias reales. Es un esquema Ponzi, dijo Gilberto. Está usando el dinero de nuevos inversores para pagar pequeñas ganancias a los anteriores, mientras se queda con la mayoría. Eventualmente todo va a colapsar, y todos estos hombres van a perder sus ahorros de toda la vida. Me senté en una silla, sintiendo como si me hubieran dado una paliza. Mi yerno no era solo un manipulador emocional. Era un estafador profesional que había usado su relación con mi hija para acceder a mí y a mis contactos. ¿Cuánto tiempo crees que lleva haciendo esto?, pregunté. Según los registros, dijo Gilberto, comenzó a captar inversores 2 meses después de comenzar a salir con tu hija. Ha estado planeando esto desde el principio. Hijo de la gran puta, murmuré, y esta vez no me disculpé por el lenguaje. Armando, que había estado silencioso durante toda la investigación, finalmente habló. Osvaldo, necesitamos copiar toda esta información y presentarla a las autoridades. Esto es fraude en gran escala. ¿Y qué pasa con Tatiana? Su boda es mañana. Jaime y Gilberto intercambiaron miradas. Mira, dijo Jaime, legalmente, tenemos suficiente evidencia para arrestar a Renato ahora mismo. Pero si hacemos eso, tu hija va a creer que está saboteando su boda por despecho. Entonces, ¿qué sugieres? Que le muestres las pruebas directamente a ella. Antes de la boda. Que sea ella quien decida qué hacer con esta información. Miré a los 3 hombres que me habían ayudado a descubrir la verdad. Buenos hombres, hombres de honor, que habían dedicado su mañana a ayudar a un viejo a salvar a su hija. ¿Creen que todavía hay tiempo? Armando miró su reloj. La boda es mañana a las 4 de la tarde. Tenemos exactamente 28 horas. Entonces no hay tiempo que perder. Salimos del negocio a las 2 de la tarde con 3 copias completas de toda la evidencia. Gilberto había impreso cada documento, cada hoja de cálculo, cada registro que probaba el fraude de Renato. Jaime había tomado fotografías de todo desde diferentes ángulos para asegurar que la evidencia fuera irrefutable en caso de que Renato tratara de destruir los originales. ¿Cuál es el plan?, preguntó Armando mientras nos dirigíamos a mi casa. Voy a llamar a Tatiana y pedirle que venga. Le voy a mostrar todo esto. Espera, dijo Jaime. Si la llamas ahora, ella va a estar nerviosa por la boda de mañana, estresada, probablemente acompañada por Renato o sus amigas.
No va a estar en condiciones mentales de procesar información tan impactante. Tenía razón. Conocía a mi hija. El día antes de eventos importantes siempre se ponía ansiosa, distraída. No era el momento adecuado para confrontarla con la verdad sobre el hombre con quien se iba a casar. Entonces, ¿cuándo? Mañana temprano, dijo Armando. Antes de que empiece con los preparativos de la boda. Cuando esté tranquila y pueda concentrarse. ¿Y si Renato está con ella? Vas a tener que encontrar la manera de hablarle a solas. Llegamos a mi casa y nos sentamos en la mesa de la cocina. Extendimos todos los documentos como si estuviéramos preparando un caso legal, que en realidad era exactamente lo que estábamos haciendo. Osvaldo, dijo Gilberto, necesitas entender algo importante. Cuando le muestres esto a tu hija, su primera reacción va a ser de negación. Va a decir que los documentos están falsificados, que estás inventando todo para sabotear su boda. ¿Por qué haría eso? Porque es más fácil creer que su padre está mintiendo que aceptar que ha estado viviendo con un estafador durante 3 años. Su mente va a tratar de protegerla del trauma de descubrir que todo su mundo está construido sobre mentiras. Jaime asintió. He visto esto muchas veces. Las víctimas de manipuladores a menudo defienden a sus abusadores, especialmente cuando están emocionalmente involucradas con ellos. ¿Entonces estás diciendo que no hay esperanza? No, dijo Armando firmemente. Estoy diciendo que tienes que estar preparado para la posibilidad de que ella no te crea inmediatamente. Pero estos documentos son irrefutables. Eventualmente, la verdad va a ser imposible de negar. Pasamos las siguientes 3 horas organizando la presentación. Decidimos mostrarle la evidencia en un orden específico, primero los registros financieros del negocio, para demostrar que Renato me había estado robando a mí, luego la información sobre los otros inversores, para mostrar que era un patrón de comportamiento. Finalmente, los gastos reales de la boda, para demostrar que había estado mintiéndole a ella también. El objetivo, explicó Jaime, es que vea que las mentiras no eran solo contigo, eran con todos, incluyendo ella. A las 5 de la tarde, mis ayudantes se fueron. Me quedé solo en la casa, con todas las pruebas organizadas en carpetas sobre la mesa del comedor. Por primera vez en días, tenía un plan claro. Cené algo ligero y traté de ver televisión, pero no podía concentrarme. Mi mente no paraba de imaginar diferentes escenarios de cómo reaccionaría Tatiana mañana. ¿Me gritaría? ¿Me echaría de su casa? ¿O finalmente vería a Renato tal como era realmente? A las 9 de la noche sonó el teléfono. Era ella. Papá. Su voz sonaba pequeña, vulnerable. Hola, hija. ¿Cómo estás? Bien, bien. Solo, quería escuchar tu voz antes de... Se detuvo. ¿Antes de qué? Antes de casarme mañana. Hubo una pausa larga. Papá, sé que las cosas están raras entre nosotros ahora, pero quiero que sepas que te amo. Siempre te voy a amar. Mi corazón se partió. Yo también te amo, Tatiana, más de lo que las palabras pueden expresar. ¿Estás enojado conmigo? Por lo de ayer, quiero decir. Pensé en todas las cosas que podría decirle. Sobre el dolor, sobre la traición, sobre los años de manipulación. Pero también pensé en las horas que acababa de pasar con Armando, Jaime y Gilberto, organizando las pruebas que podrían salvarla. No estoy enojado, hija. Estoy preocupado por ti. No tienes por qué preocuparte. Renato me cuida muy bien. Lo sé. Es solo que, ¿puedo verte mañana? Antes de la boda. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar contigo. Hubo otro silencio largo. No sé, papá. Va a ser un día muy ocupado, y Renato dice que sería mejor si no nos vemos hasta después de la luna de miel, para que las cosas se calmen entre ustedes. Por supuesto que Renato había dicho eso. Solo serían unos minutos, Tatiana. Por favor. Su voz se quebró un poco. Está bien. Pero tiene que ser temprano. A las 8 de la mañana. Y solo por media hora. Perfecto. ¿En tu casa? No, mejor en la cafetería de la esquina de mi casa. La que tiene las mesas afuera. Lugar público. Probablemente Renato le había sugerido eso también, para que yo no pudiera hacer una escena. Ahí estaré. Papá, ¿me prometes que no vas a tratar de convencerme de cambiar de opinión sobre la boda? Técnicamente, no iba a tratar de convencerla de nada.
Iba a mostrarle la verdad y dejar que ella tomara sus propias decisiones. Te prometo que solo quiero hablar contigo como tu padre. Está bien. Te veo mañana. Después de colgar, fui a mi dormitorio y saqué mi mejor traje del armario, el que había planeado usar para llevarla al altar. Lo colgué cuidadosamente, junto con mi corbata favorita y mis zapatos recién lustrados. Si mañana iba a ser el día en que salvara a mi hija, iba a vestirme para la ocasión. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez lo que le iba a decir, cómo iba a presentar la información, qué haría si ella se levantaba y se iba antes de que pudiera mostrarle todo. A las 3 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Preparé café y me senté con las carpetas de evidencia una vez más. Las revisé página por página, memorizando cada detalle, cada número, cada fecha. A las 5 me duché y me vestí con el cuidado de un general preparándose para la batalla más importante de su vida. Me afeité 2 veces para asegurarme de que no quedara ni un pelo fuera de lugar. Me peiné hacia atrás con gel y me puse la colonia que Tatiana me había regalado para mi último cumpleaños. A las 7 menos cuarto salí de mi casa con las 3 carpetas bajo el brazo. El sol apenas estaba saliendo, pero ya hacía calor. Iba a ser un día hermoso para una boda, o para evitar la mayor tragedia en la vida de mi hija. Llegué a la cafetería 15 minutos temprano y elegí una mesa en la esquina, donde tendríamos privacidad pero estaríamos a la vista de otros clientes. Pedí 2 cafés y esperé. A las 8 en punto la vi llegar. Llevaba un vestido amarillo claro y sandalias blancas. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo, y tenía esa expresión nerviosa que había tenido desde niña cuando sabía que iba a tener una conversación seria. Se sentó frente a mí sin sonreír. Hola, papá. Hola, preciosa. ¿De qué querías hablarme? No había tiempo para preámbulos. En 5 horas, ella estaría vistiéndose para casarse con un estafador profesional. Tatiana, dije, poniendo la primera carpeta sobre la mesa, necesito mostrarte algo sobre Renato. Algo que descubrí ayer y que va a cambiar todo. Su expresión se endureció inmediatamente. Papá, me prometiste que no ibas a tratar de... Solo mírame a los ojos, la interrumpí. Mírame a los ojos y dime si crees que yo sería capaz de inventar algo solo para lastimarte. Ella me miró, y por un momento vi a la niña de 7 años que solía treparse a mis rodillas cuando tenía pesadillas. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carpeta. Es la verdad sobre el hombre con quien te vas a casar. Abrí la primera carpeta con manos que temblaban ligeramente. No por nervios, sino por la rabia contenida que había estado acumulando durante las últimas 24 horas. Tatiana, ¿sabes cuánto dinero he ganado del negocio de repuestos en los últimos 2 años? Ella frunció el ceño. Renato me dijo que las ganancias han sido modestas. Unos $3,000 al mes, ¿no? Eso es lo que él me dijo a mí también. Puse la primera hoja frente a ella. Pero esto es lo que realmente está pasando. Era la hoja de cálculo que mostraba las ganancias reales, $70,000 mensuales. Los ojos de Tatiana se abrieron como platos. No entiendo. ¿Qué significa esto? Significa que tu prometido me ha estado robando $67,000 cada mes durante los últimos 2 años. Eso no puede ser cierto. Su voz salió como un susurro. Hay más. Puse la segunda hoja sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando invertí mis ahorros de $40,000 en el negocio? Sí, por supuesto. Según los registros de Renato, esos $40,000 fueron registrados como un préstamo que ya me devolvió pagándome $500 mensuales durante los primeros meses. Pero, ¿tú no recibiste ese dinero? Jamás he recibido un centavo de ese hombre, Tatiana. Ni $500 mensuales, ni mis $40,000 de vuelta. Nada. Ella tomó las hojas y las estudió con la concentración que siempre había tenido para los números. Era contadora, después de todo. Sabía leer estados financieros. Papá, esto. Su voz se fue apagando conforme procesaba la información. ¿Esto qué, hija? Esto es fraude. Esto es robo. Me miró con ojos llenos de confusión. ¿Pero cómo obtuviste estos documentos? Los saqué de la computadora del negocio ayer. Tengo derecho como socio. Puse la tercera carpeta sobre la mesa. Pero eso no es lo peor, Tatiana. Abrí la carpeta que contenía la lista de otros inversores. Tu futuro esposo no me está robando solo a mí. Está estafando a 12 hombres más.
Todos mayores, todos confiados, todos pensando que están haciendo una inversión segura. Tatiana leyó los nombres en voz alta. Don Esteban, Don Ricardo, Don Alberto. Su voz se quebró. Papá, estos son vecinos nuestros. Son amigos de la familia. Exacto. Renato usó su relación contigo para ganar acceso a mi círculo de conocidos. Todos estos hombres invirtieron conmigo porque confiaban en mí, porque pensaron que si yo respaldaba el negocio, era seguro. $420,000, leyó del total. Dios mío. Y hay más. Saqué la última carpeta, la más dolorosa para mí, pero probablemente la más reveladora para ella. ¿Sabes cuánto te dijo Renato que iba a costar tu boda? $15,000. Me dijo que era un presupuesto ajustado, que teníamos que ser cuidadosos. Su voz sonaba mecánica ahora, como si estuviera en shock. La boda está costando $45,000. Puse la lista itemizada frente a ella. Y la está pagando con el dinero que me robó a mí y a los otros inversores. Tatiana se quedó en silencio durante largos minutos, revisando documento tras documento. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a comprensión, de comprensión a horror. El vestido, murmuró. Me dijo que había conseguido un descuento especial. $2,000, pero que solo me costaba 500. Te mintió. El salón. Me dijo que su primo nos había hecho un favor especial. Te mintió. La banda de música. Su voz se quebró completamente. Me dijo que eran amigos suyos y que tocarían gratis. Te mintió sobre todo, Tatiana. Ella dejó caer los papeles sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Hija, sé que es difícil de aceptar, pero... No. Levantó la voz, y algunas personas en las otras mesas voltearon a mirarnos. No puede ser cierto. Renato me ama. Vamos a casarnos hoy. Tatiana, por favor, escúchame. Tú inventaste todo esto. Se puso de pie bruscamente. Pagaste a alguien para falsificar estos documentos porque no puedes aceptar que tu hija ya no te necesita. Su grito me dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Pero sabía que Gilberto había predicho exactamente esta reacción. Siéntate, le dije con voz firme pero calmada. Y mírame a los ojos. No tengo que hacer nada de lo que me digas. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Pero si me amas aunque sea un poquito, si queda algo del respeto que una vez sentiste por el hombre que te crió solo después de que murió tu madre, vas a sentarte y vas a escucharme durante 5 minutos más. Algo en mi tono la hizo dudar. Se sentó lentamente, pero mantuvo los brazos cruzados y la expresión desafiante. Tatiana, en 68 años de vida, ¿cuántas veces te he mentido? Ella no respondió. Te hice una pregunta. ¿Cuántas veces te he mentido? Nunca, murmuró. Que yo sepa. ¿Cuántas veces he tratado de lastimarte deliberadamente? Nunca. ¿Cuántas veces he puesto mis propios intereses por encima de tu felicidad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca. Entonces, ¿por qué crees que empezaría a hacerlo ahora? ¿En el día más importante de tu vida? ¿Por qué? Porque no te gusta Renato. Nunca te ha gustado. Tienes razón. Nunca me ha gustado. Pero no porque sea celoso o posesivo o porque no pueda aceptar que crecieras. No me gusta porque desde el primer día sentí que algo estaba mal con él. Me incliné hacia adelante. Tatiana, tu instinto de mujer me dice, ¿nunca has sentido que algo no encajaba? ¿Nunca te has preguntado cómo puede permitirse todas las cosas que te compra? ¿Nunca has notado cómo trata de alejarte de las personas que te aman? Vi un destello de reconocimiento en sus ojos, pero lo suprimió rápidamente. Él me cuida, me protege. ¿De qué te protege? ¿De tu padre que te ama? ¿De tus amigas de la infancia? ¿De los vecinos que te vieron crecer? No es así. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Lucía, tu mejor amiga del colegio? Tatiana se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste la tumba de tu madre sin que Renato te dijera que era malsano vivir en el pasado? Sus labios temblaron. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin consultarle a él primero? Basta, susurró. Hija, mírame. Tomé sus manos entre las mías. Renato no te ama. Te controla.
No te protege, te aísla, no te cuida, te manipula. No digas eso. Y ahora te está pidiendo que elijas entre él y yo en el día de tu boda porque sabe que si estoy presente, eventualmente vas a descubrir la verdad sobre quién es realmente. Tatiana retiró sus manos bruscamente. ¿Sabes qué? Tienes razón en una cosa. Si tengo que elegir. Y ya elegí. Se puso de pie otra vez, pero esta vez su movimiento fue más deliberado, más final. Elegí al hombre que me propone matrimonio, no al que trata de destruir mi felicidad. Tatiana, por favor. No, papá. Se acabó. Renato tenía razón sobre ti. Eres un hombre amargado que no puede aceptar que su hija ya no lo necesita. Comenzó a alejarse, pero se detuvo y se dio la vuelta. Y para que lo sepas, voy a contarle sobre estos documentos falsos que inventaste. Vamos a demandarte por difamación. Se fue caminando rápidamente, dejándome solo en la mesa con todas las pruebas esparcidas frente a mí. Algunas personas en las otras mesas me miraban con curiosidad o lástima. Recogí los documentos lentamente, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 30 minutos. Había fallado. Mi hija se iba a casar con un estafador en 5 horas, y yo había perdido mi última oportunidad de salvarla. Pero mientras guardaba los papeles en las carpetas, algo dentro de mí se endureció. Si Tatiana no iba a escucharme, tal vez Renato sí lo haría. Era hora de tener una conversación cara a cara con mi futuro exyerno. Llegué a la casa de Tatiana a las 11 de la mañana. El jardín estaba lleno de actividad, floristas arreglando decoraciones, un catering organizando mesas, fotógrafos probando ángulos. La boda se había trasladado a la casa por petición de Renato, quien había dicho que sería más íntimo y familiar. Ahora entendía que había sido para tener mayor control sobre quién podía y no podía asistir. Renato estaba en el patio trasero dirigiendo a los trabajadores como si fuera el dueño de todo. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones de vestir oscuros. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y tenía esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar durante los últimos 3 años. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció inmediatamente. Osvaldo, ¿qué haces aquí? Creí que habíamos acordado que no vendrías. Necesitamos hablar, le dije, manteniendo mi voz calmada. A solas. No tengo nada de qué hablar contigo, especialmente hoy. Saqué una de las carpetas de evidencia de debajo del brazo. Creo que sí tienes algo de qué hablar conmigo. Sus ojos se fijaron en la carpeta, y vi un destello de algo que podría haber sido miedo cruzar por su rostro antes de que recuperara la compostura. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Di un paso hacia él. ¿Por qué no les dices a todos estos trabajadores que se tomen un descanso? No creo que quieras que escuchen nuestra conversación. Renato miró a su alrededor. Los floristas y el personal de catering habían comenzado a prestar atención a nuestro intercambio. Claramente no quería hacer una escena frente a testigos. Vamos adentro, murmuró. Lo seguí hasta la sala de estar. Era la misma habitación donde Tatiana me había dicho que no podía llevarla al altar. Donde había comenzado todo este infierno 2 días atrás. Tatiana ya me contó sobre tus documentos falsos, dijo Renato, tratando de sonar confiado. Estás desesperado, viejo. Tratar de sabotear la boda de tu propia hija con mentiras patéticas. ¿Mentiras? Abrí la carpeta y saqué la hoja de cálculo que mostraba las ganancias reales del negocio. Esto es una mentira. Su confianza vaciló por un momento cuando vio el documento, pero rápidamente se recuperó. No sé dónde conseguiste eso, pero cualquiera puede falsificar una hoja de cálculo. También falsifiqué esto. Saqué la lista de otros inversores. ¿Y esto? Puse los gastos reales de la boda sobre la mesa de centro. Renato se quedó en silencio durante largos segundos, estudiando los documentos. Pude ver las ruedas girando en su cabeza mientras trataba de encontrar una explicación que pudiera sostener. Está bien, dijo finalmente. Tal vez los números no son exactamente los que te mostré. Pero eso es porque estoy reinvirtiendo las ganancias extras en expandir el negocio. Todo es por el bien de la empresa. Expandir el negocio comprándote un BMW de $60,000. Necesito un auto confiable para las reuniones con clientes. ¿Y la casa nueva que estás viendo en el barrio exclusivo? Su rostro se puso pálido. ¿Cómo sabes sobre eso? Sé muchas cosas, Renato. Sé sobre los $420,000 que les robaste a 12 hombres inocentes.
Sé sobre los gastos reales de esta boda que estás pagando con dinero robado. Y sé que le has estado mintiendo a mi hija desde el primer día. Renato se sentó pesadamente en el sofá, su fachada de confianza finalmente colapsando. ¿Qué quieres?, preguntó con voz cansada. Quiero que canceles la boda. Se rió amargamente. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a destruir mi vida por tus acusaciones? No son acusaciones. Son hechos. Y van a salir a la luz de una manera u otra. La única pregunta es si prefieres enfrentar las consecuencias como un hombre o esperar a que la policía toque tu puerta. No tienes pruebas de nada ilegal. Saqué mi teléfono y marqué un número. Jaime, soy Osvaldo. ¿Puedes venir a la casa de mi hija? Trae esos documentos que preparamos para la fiscalía. Los ojos de Renato se abrieron como platos. Espera, espera. Cuelga el teléfono. Jaime, no importa. No vengas todavía. Colgué y miré a Renato. Tienes mi atención completa. Mira, tal vez podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Te devuelvo tu dinero. Los $40,000 de tu inversión inicial, más intereses. Digamos, 60,000 en total. Y los otros inversores. Ellos también. Les devuelvo todo. Pero necesito tiempo. Tal vez 6 meses para liquidar algunos activos. Y a cambio, tú no presentas cargos. Y no arruinas mi boda. Lo miré fijamente durante largos segundos. ¿Sabes cuál es tu problema, Renato? ¿Cuál? Piensas que esto es sobre dinero. Piensas que puedes comprar tu salida de esta situación como has estado comprando todo lo demás. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde los preparativos de la boda continuaban. Esto no es sobre los $40,000 que me robaste. Ni siquiera es sobre los 420,000 que les robaste a esos otros hombres. Me di la vuelta para mirarlo. Esto es sobre el hecho de que robaste algo mucho más valioso que el dinero. Robaste a mi hija. ¿De qué estás hablando? Robaste su capacidad de tomar decisiones por sí misma. Robaste su relación conmigo. Robaste su conexión con sus amigos, con su pasado, con todo lo que la hacía ser quien era antes de conocerte. Renato se puso de pie. Tatiana es feliz conmigo. Tatiana está aterrorizada de ti. Está tan condicionada por tu manipulación que prefiere casarse con un estafador antes que admitir que se equivocó. Estás delirando. Sí. Entonces vamos a hacer una prueba. Caminé hacia la escalera. Tatiana, ¿puedes bajar un momento? No, gritó Renato. No la metas en esto. ¿Por qué no? Si realmente no tienes nada que ocultar, si realmente la amas como dices, ¿por qué no quieres que vea la evidencia? Escuchamos pasos en las escaleras. Tatiana apareció en la sala, vestida con una bata de baño y con el cabello envuelto en una toalla. Su maquilladora y peinadora la siguieron. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre Renato y yo. Tu padre está tratando de chantajearme, dijo Renato rápidamente. ¿Chantajearte con qué? Puse todos los documentos sobre la mesa de centro, extendidos para que pudiera verlos claramente, con la verdad sobre quién eres realmente. Tatiana miró los papeles, luego a Renato, luego a mí. Papá, ya te dije que no voy a. Renato acaba de ofrecerse a devolverme $60,000, la interrumpí. ¿Te parece extraño que un hombre honesto ofrezca pagar dinero por documentos que según él son falsos? La expresión de Tatiana cambió. Miró a Renato con una pregunta en los ojos. ¿Es cierto? ¿Le ofreciste dinero? Es complicado, amor. ¿Es complicado o es simple? Su voz se volvió más fría. ¿Los documentos son falsos o no? Renato se quedó en silencio, atrapado entre sus mentiras. Respóndeme, Renato. ¿Son falsos estos documentos? El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Finalmente, Renato suspiró y se dejó caer en el sofá. No, murmuró. No son falsos. Tatiana se tambaleó como si la hubieran golpeado. La maquilladora y la peinadora intercambiaron miradas incómodas y salieron discretamente de la habitación. ¿Me has estado mintiendo?, preguntó Tatiana, su voz apenas un susurro. Amor, puedo explicarte todo. Me has estado mintiendo, repitió, más fuerte esta vez. Renato levantó la mirada hacia ella, y por primera vez vi algo parecido a la vergüenza genuina en sus ojos. Sí.
La respuesta cayó en la habitación como una bomba. Tatiana se quedó allí, inmóvil, procesando la realidad de que todo lo que había creído sobre su vida durante los últimos 3 años había sido una mentira. Lentamente, se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa, al lado de los documentos que habían destruido su mundo. «Quiero que te vayas de mi casa», le dijo a Renato con una voz que no reconocí. «Ahora». Renato se fue sin decir otra palabra. Lo vimos desde la ventana cargando su auto con las pocas pertenencias que tenía en la casa de Tatiana, mientras los trabajadores de la boda lo miraban con confusión. En 20 minutos había desaparecido de nuestras vidas, dejando atrás solo el caos emocional y financiero de 3 años de mentiras. Mi hija se quedó sentada en el sofá durante 1 hora, inmóvil, mirando al vacío. Yo no dije nada. Solo me senté a su lado y esperé. Había aprendido, después de tantos años siendo padre, que a veces el silencio era el mejor regalo que podía ofrecer. Cuando finalmente habló, su voz sonó pequeña y quebrada. «Papá, ¿cómo pude ser tan ciega?» «No fuiste ciega, hija. Fuiste manipulada por alguien que llevaba años perfeccionando sus técnicas. Pero tendrían que haber sido obvias las señales. Los gastos que no cuadraban, la manera como me alejaba de ti, de mis amigas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo no me di cuenta?» «Porque él te hacía creer que todos tus instintos estaban equivocados. Ese es el poder de un manipulador experto. Te convencen de que no puedes confiar en tu propio juicio». Se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, papá. La boda. Todos los invitados que van a llegar en 4 horas. Los gastos. El dinero que robó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a los invitados y cancelar la ceremonia. Vamos a contactar a Jaime para que presente los cargos criminales contra Renato. Y vamos a empezar el proceso de recuperar el dinero que les robó a todos esos hombres. Y después vamos a reconstruir, paso a paso». Tatiana se levantó y comenzó a caminar por la sala, como hacía siempre cuando estaba procesando información difícil. «Papá, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?» «Hace 2 semanas, Renato me pidió que pusiera esta casa como garantía para un préstamo bancario. Dijo que era para expandir el negocio. Mi sangre se heló. ¿Lo hiciste?» Firmé algunos papeles, pero se detuvo. «Oh, Dios, ¿crees que? ¿Dónde están esos papeles?» Los encontramos en el escritorio de la habitación que había sido de Renato. Era exactamente lo que me temía. Había hipotecado la casa de mi hija por $200,000, usando los documentos financieros falsos del negocio como prueba de ingresos. «Tatiana», le dije con la mayor calma que pude reunir, «necesitamos llamar al banco inmediatamente». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas. Primero al banco, donde confirmamos que efectivamente existía la hipoteca, pero que al haber sido obtenida con documentos fraudulentos, había bases legales para cancelarla. Luego a Jaime, quien se dirigió inmediatamente a la casa para comenzar el proceso de presentar cargos criminales. Después a Armando, quien contactó a un abogado especializado en fraudes para representar a Tatiana en todos los procedimientos legales. Mientras tanto, Tatiana llamó a cada invitado de la boda para cancelar la ceremonia. Fue la parte más difícil del día, repetir una y otra vez: «La boda se ha cancelado por circunstancias imprevistas. Lamentamos cualquier inconveniente». Algunos invitados preguntaron qué había pasado. Ella simplemente respondía: «Descubrimos que Renato no era la persona que creíamos que era». A las 3 de la tarde, 1 hora antes de que hubiera comenzado la ceremonia, estábamos solos en la casa. Los trabajadores del catering y los floristas se habían ido. Las decoraciones habían sido removidas. El vestido de novia colgaba en el armario como un fantasma de lo que podría haber sido. «Papá», me dijo Tatiana, «quiero pedirte perdón». «No tienes nada de qué disculparte». «Sí tengo. Por alejarme de ti. Por elegir a un extraño sobre el hombre que me crió. Por dudar de ti cuando trataste de protegerme». «Hija, tú no elegiste nada. Te manipularon para que tomaras decisiones que iban contra tu naturaleza. Aún así, te debo una disculpa. Y mucho más que eso». Se sentó a mi lado en el sofá y puso su cabeza en mi hombro, como hacía cuando era niña. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», me dijo. «¿Qué?». «Que perdí 3 años de mi vida con alguien que nunca me amó realmente. 3 años que podría haber pasado contigo, construyendo recuerdos reales en lugar de vivir en una mentira». «No los perdiste», le dije,
abrazándola. Los aprendiste. Ahora sabes exactamente lo que es el amor verdadero y lo que no lo es. ¿Crees que algún día podré confiar en alguien otra vez? Creo que vas a ser más sabia la próxima vez. Vas a hacer preguntas más difíciles y vas a confiar en tus instintos. Y si alguna vez tienes dudas sobre alguien, vas a tener un padre que te va a decir la verdad, aunque sea dolorosa. Esa noche cenamos juntos en la cocina, como no lo habíamos hecho en casi 3 años. Hablamos de todo y de nada. De sus planes para el futuro, de su trabajo, de los recuerdos de su madre, de las cosas que habíamos perdido y de las que podíamos recuperar. Papá, me dijo mientras lavábamos los platos, hay algo que quiero proponerte. ¿Qué? Quiero que seamos socios. Socios reales esta vez. Quiero que reabramos el negocio de repuestos, pero hacerlo bien. Con transparencia total, con honestidad, con respeto mutuo. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasó. Estoy segura. Pero esta vez yo voy a manejar la contabilidad. Y tú vas a revisar todo, cada número, cada transacción. ¿Y los otros inversores? Los vamos a contactar. Les vamos a devolver su dinero, aunque tome años. Y si algunos quieren ser parte del nuevo negocio, van a ser bienvenidos como socios igualitarios. 2 meses después, la policía arrestó a Renato en el aeropuerto cuando trataba de irse del país con $200,000 en efectivo. Había otros cargos en su contra en 2 estados diferentes. Aparentemente, había estado estafando gente durante mucho más tiempo del que habíamos imaginado. Durante el juicio, salieron a la luz detalles que me hicieron entender que mi hija había estado en peligro mucho mayor del que habíamos creído. Renato tenía antecedentes de violencia doméstica en relaciones anteriores. Había otras mujeres que habían sido aisladas de sus familias, controladas financieramente, manipuladas emocionalmente. Papá, me dijo Tatiana una noche después de una audiencia judicial, creo que me salvaste la vida. Tú te salvaste la vida, hija. Yo solo te mostré la puerta. Hoy, 1 año después, nuestro negocio de repuestos es próspero y honesto. Tenemos 8 socios, todos hombres mayores de la comunidad que perdieron dinero con Renato pero que decidieron confiar en nosotros para reconstruir. Recuperamos el 70% de sus inversiones originales, y las ganancias del negocio están devolviendo gradualmente el resto. Tatiana vive en su casa, que pudimos salvar del banco gracias al trabajo de nuestros abogados. Yo vivo en la mía, a 3 cuadras de distancia. Cenamos juntos 3 veces por semana. Los domingos vamos juntos al cementerio a visitar a su madre. ¿Sabes lo que me dijo mamá en mis sueños anoche? Me preguntó el domingo pasado mientras poníamos flores frescas en la tumba. ¿Qué te dijo? Me dijo que estaba orgullosa de nosotros, que habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Nos quedamos allí en silencio, padre e hija, sobrevivientes de una tormenta que pudo habernos destruido pero que en su lugar nos hizo más fuertes. Cuando salíamos del cementerio, Tatiana me tomó del brazo. Papá, cuando me case algún día, de verdad esta vez, me llevarás al altar. Nada en este mundo me haría más feliz, hija. ¿Y vas a investigar exhaustivamente a cualquier hombre que quiera casarse conmigo? Hasta el último detalle, le prometí. Nos reímos juntos mientras caminábamos hacia el auto, hacia nuestro futuro, hacia la familia que habíamos reconstruido sobre los escombros de la mentira. Porque al final, la verdad siempre encuentra su camino. Y el amor verdadero, el que existe entre un padre y su hija, es más fuerte que cualquier manipulación.